Bueno, Egunon de Nori, buenos días a todos. Tengo la desgracia de no poder expresarme en euskera, daré la charla en castellano, pero bueno, si queréis hacer preguntas en euskera, a lo mejor me traduce Arturo o alguno. Entonces, bueno, ya decía Amador que bueno, pertenezco a la Asociación Amigos de los Árboles Viejos, que llevamos ahora 20 años ya de recorrido, un poco menos que el Urgaya. Pero desde el principio nuestro principal interés era dar a conocer al público en general, pero especialmente a los gestores de montes, la importancia de los árboles viejos, la madera muerta, los bosques maduros. Seguimos luchando en ello, parece que se avanza y de repente hay retrocesos, se avanza, hay retrocesos, estamos ahí. Os voy a hacer una presentación de algunas de las experiencias que hemos tenido en este recorrido en diferentes lugares de la geografía peninsular, desde Aragón, Navarra, País Vasco también. Pero, ¿por qué proteger los bosques maduros y por qué estudiarlos? Bueno, es de lo poco que nos queda realmente natural, lo poco que nos queda que alberga una serie de especies que son únicas, que están solo en estos lugares. Y si no lo estudiamos, si no nos enteramos de en qué lugares están, cómo funcionan, qué hacer para mantenerlos, lo terminaremos perdiendo y será una gran desgracia. Hay una pequeña foto ahí de un Calicium viride, es un minúsculo líquen de cabeza de alfiler, es como un pequeño alfilercito, que gracias a... Bueno, en la primera diapo se me ha olvidado decir que, aparte, estoy aquí presentando, pero lo que estoy presentando es un trabajo colectivo de mucha gente que colaboramos, igual que Amador desde la botánica, pues hay un gran liquenólogo holandés, Klaas van Doorn, que es el que nos ha abierto los ojos a conocer estas cosas, expertos en murciélagos, en musgos, en toda una serie de cuestiones. La foto es de Ordesa, es un sitio que realmente es maduro y bueno, los compañeros están realizando una serie de mediciones que el planteamiento es hacer un estudio a largo plazo. Y a largo plazo no me estoy refiriendo a 10 a 20 años, sino a, bueno, más allá de lo que podemos pensar, más de un siglo, porque el bosque evoluciona y tiene una dinámica, pero hay que verlo a largo plazo. Aunque en los últimos tiempos estamos viendo que las cosas se mueven más rápido de lo que pensábamos y normalmente en muchos casos hacia mal, hacia peor. Recientemente salió una estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad para 2030 y se planteaba como una lista de deseos de lo que debería ser la naturaleza en la Unión Europea. Esto estaba a nivel de estrategia, pero un poco más adelante, en el 2024, ya ha salido un reglamento, esto ya sí que es una normativa que hay que cumplir todos los Estados miembros, por la que hay que hacer lo posible para restaurar nuestra naturaleza y, entre otras, una condición que nos interesa especialmente. Hay que proteger estrictamente al menos el 10% de la superficie forestal, incluyendo a todos los bosques maduros. Esto ya nos hace ver que los bosques maduros están en menos del 10%, pero es que están en bastante menos. Bueno, ¿y qué entendemos por madurez forestal? Bueno, hay una serie de condiciones que podemos observar en diferentes lugares que están bien conservados, que vamos a ver que no dependen tanto de la especie principal de árboles con la que nos encontramos, sino que se repiten tanto en avetales, hayedos o bosques más mediterráneos como los pinares de pino carrasco, cada uno con sus condiciones, cada uno con sus características específicas que vamos a ir viendo. Lo primero que comparten todos estos lugares es un ciclo de vida muy largo. Estamos viendo, tejos, creo que recordar que puede ser de Pagoeta, pinares de Larra, hayas. Haya, nos vamos al otro extremo del continente europeo, donde sí que hay bosques maduros extensos. Esto proviene de un hayedo que se llama Ujolka, que tiene más de 14.000 hectáreas no tocadas nunca, no está mal, ya nos gustaría tenerlo por aquí, en la que estuvimos con la gente que está estudiando aquel bosque. Haya de aquí
no parece tanto, yo estoy más joven, ella no habrá cambiado mucho, pero tenía, si no me acuerdo mal, unos 480 años. Vista así no parece, lo que pasa es que en una dinámica normal de los bosques, bueno, pues hay unos árboles que crecen más rápido y terminan cayendo, pero hay otros que crecen más despacio, van dando empujones sucesivos y pueden no aparentar tanta edad. Otra de las condiciones fundamentales para un bosque maduro es, de las características que observamos, es que son complejos. No es fácil describirlos, definirlos, y lo que más nos llama la atención es su gran heterogeneidad, espacial y temporal también. Si representamos en un eje, en un gradiente de naturalidad, hemerovia sería el término que define justo lo contrario a algo natural. Es algo muy alterado por la acción humana. Podemos ver desde hayedos de urbesa a otros hayedos mixtos, hayedo abetal en el Pirineo. Me acuerdo de la foto que ponía Arturo, que estabas comparando hayedos naturales con choperas, y no he puesto una chopera, pero es que he puesto un sistema natural, pero que a través de la alteración humana parece una chopera. Al final no estamos viendo ahí madera muerta, árboles viejos, una serie de cuestiones que deberían tener. Otro de los aspectos fundamentales es la continuidad. Los bosques, cuando se quedan aislados, se quedan desconectados y pierden muchos de sus componentes importantes. Entonces, la continuidad en el tiempo y la conectividad. Es tan importante que el lugar donde estamos trabajando haya sido bosque durante mucho tiempo como que esté rodeado de una matriz de bosque natural también. Todo esto nos lleva a situaciones en las que esos bosques maduros son más resilientes y son más resistentes frente al cambio climático. Son capaces de aguantar y de recuperarse mejor que los bosques que están muy alterados. Y podríamos definir para un bosque maduro diferentes elementos que lo pueden definir. Por un lado, la estructura, es decir, el conjunto de árboles que le dan la base a la existencia de otra serie de especies, en las que englobaríamos el término de biodiversidad. Y por otro lado también está cómo se mueve ese bosque. ¿Los bosques se mueven? Pues sí, con el tiempo vemos cómo a través de una serie de perturbaciones naturales, de un derribo de viento, una entrada de hongos, una entrada de insectos, se van muriendo árboles y van siendo sustituidos por otro, y vamos viendo diferentes fases de un ciclo silvogenético. En cuanto a la estructura, bueno, vemos este impresionante elemento de madera muerta. Esto es en un lugar de Irati, pero también tenemos madera muerta, la de abajo es de Articutza, un bosque mixto, un robledal en el Pirineo con una estructura irregular, no homogénea. Y después de estudiar muchos tipos de bosques de la península, hemos visto que hay una serie de condiciones que definen la estructura del bosque maduro. Por un lado, la existencia de árboles viejos, más grandes o menos, pero normalmente esos árboles que llevan muchos años ahí terminan desarrollando una serie de microestructuras que les llamamos dendromicrohábitats, que son agujeros, fendas, descortezados, como aparecerían aquí, que dan la oportunidad para albergar una serie de especies. También madera muerta, que ya estábamos comentando, una estructura irregular con árboles de diferentes edades y también, muy importante, huecos en el dosel de copas que permitan la llegada de la luz hasta el suelo y que van a permitir vivir otra serie de especies que necesitan de esa luz. Bueno, algunas imágenes de troncos muertos, árboles vivos, pero que tienen toda esta serie de estructuras que le llamamos dendromicrohábitats, huecos, fendas, nidos, copas rotas, etcétera. Viendo este fantástico roble de la Sierra de Lóquiz, que por cierto es un árbol trasmocho. En tiempos pasados se cortaban las ramas para aprovechar la leña y seguir manteniendo ganado. Los bosques van evolucionando y bosques que fueron gestionados están entrando en un proceso de maduración.
Respecto a la dinámica, os decía que a partir de las perturbaciones podemos ver cómo el bosque cambia. Nos podemos imaginar un microespacio del bosque, como esta es de Irati, 3 árboles murieron por lo que fuera, por una entrada de hongos, por demás. Vamos a imaginarnos que originalmente ocupaban un espacio como esta habitación y podemos ir viendo cómo a lo largo del tiempo de ese hueco que se ha creado podemos encontrar una fase inicial donde el suelo van apareciendo una serie de plantas de regenerado de las especies arbóreas. Pueden ser, según el tamaño del hueco, puede ser de la misma especie o de especies más pioneras. Pero según pasa el tiempo, estaríamos ya en otra fase que le llamamos exclusión de fustes, cuando todas esas plantas jóvenes que han nacido se empiezan a molestar unas a otras, empiezan a competir por los recursos, por los nutrientes, por la luz, por el agua, y empiezan a morir algunas de ellas por autoclareo. No hay sitio para todos. Si seguimos más adelante, entraremos en otra fase en la que tenemos ya árboles más grandes, menor densidad. Es la que a mitad del siglo pasado un estudioso de los bosques vírgenes le llamó la fase óptima. ¿Y por qué le llamó la fase óptima? Porque era la similar, era un forestal y entonces la economía era, como sigue siendo hoy en día, una parte importante del quehacer de los forestales. Entonces la fase óptima era el momento en que ya puedes cosechar tus árboles. Tienes árboles de 40, 50 y eso lo podemos encontrar a una edad, si lo traemos a nuestros bosques de frondosas de esta zona, unos 100, 120, 150 años. Pero ¿qué pasa si dejamos que ese bosque siga avanzando? Algunos árboles siguen muriendo y llegamos a una fase que le llaman terminal. Es la fase en la que los árboles han alcanzado una edad próxima a su máximo biológico. En el caso de las hayas, que podría ser estaríamos en 400, 500, 600 años. Y si seguimos avanzando en el tiempo, esos árboles terminan muriendo y estaríamos en la fase senescente. En un bosque maduro podemos encontrar todas estas fases. Os estaba diciendo que si empezamos en un espacio como esta sala y tenemos la suficiente paciencia, 600 años de paciencia, terminaríamos viendo el bosque senescente en este pequeño enclave. Pero es que al lado probablemente tendríamos una fase inicial, un poco más allá, otra parche de fase de exclusión, otra de fase óptima, etc. ¿Esto existe en realidad o es un cuento que os estoy contando? Es un croquis bonito que se inventó un señor, que no me acuerdo ahora el nombre, en los años 50, observando lo que pasaba justamente en Ucrania, en esos bosques que os decía del este de Europa. Pero investigadores ya más recientes han estudiado unos enclaves, un par de enclaves en el Pirineo Navarro y han visto que los árboles que encontramos ahí han ido naciendo en los últimos 470 años. Aquí estuvimos haciendo también unos estudios viendo la madurez del sitio y es de lo más maduro que nos podemos encontrar en Euskal Herria, en la península ibérica o en todo el occidente de Europa. Son unos sitios excepcionales, pero bastante pequeños. Bastante pequeños, son totalmente comparables a aquellos de Ucrania que os decía, pero nos vamos de 14.000 a 150 hectáreas. Pero tiene un valor muy grande. Bueno, en los diagramas veis los años de establecimiento tanto de las hayas como de los abetos en estos dos lugares que por cuestiones del destino y una pequeña influencia humana de algunos humanos que ejercieron una labor para preservar unos lugares, se han mantenido sin tocar, no se han tocado nunca. Todo esto, como os decía, la estructura, la dinámica nos lleva a una biodiversidad muy especial. En esta ocasión no me voy a entretener hablando de los diferentes grupos, no tenemos tiempo para, en otras charlas sí que entramos a cada uno de los grupos a través de la información que me han dado estos expertos con los que trabajamos, pero bueno, simplemente con esta buena imagen de Iñaki Zorrakin quiero representar que tenemos tanto musgos líquenes, algunos más habituales en otros bosques, pero hay algunos que son únicos de los bosques maduros. Solo los puedes encontrar en los bosques maduros. ¿Por qué solo los puedes encontrar ahí? Porque tiene esa serie de estructuras que no encontramos en otros lugares. Hongos, aves
mesomamíferos, también murciélagos, aves, etcétera. Y muy importante, fundamental, el suelo. Todo esto, ¿sobre qué se asienta? Se asienta sobre un suelo en el cual hay una serie de redes que normalmente no vemos ahí abajo, que interconectan los árboles, interconectan las diferentes plantas y que permiten adquirir unos mejores niveles de nutrición y unos niveles de conexión muy importantes. No solo los hongos, sino hay toda una serie de microorganismos y también, muy importantes, las lombrices que mantienen estos suelos funcionales y que permiten que se desarrollen estos bosques. Quería traeros unas cuantas imágenes del territorio del que estamos hablando, de diferentes bosques. Antes os ponía una imagen mala de Urbasa con un bosque demasiado homogéneo. Sí que hay zonas que se han mantenido, aunque no se han mantenido sin tocar, como estas otras que os decía del Pirineo, pero bueno, son aceptablemente maduros, con su madera muerta, con sus árboles viejos, con dendromicrohábitat, etc. Luego, en algunos lugares nos encontramos sitios fascinantes que nos sorprenden, porque los encinares en general en toda la península están muy machacados, pero hay un rincón en la Sierra de Lóquiz en la que nos encontramos árboles realmente muy viejos con sus dendromicrohábitat, madera muerta. Claro, estos árboles al final terminan cayendo y terminas encontrando piezas como esta de madera muerta. Nos vamos ahora a la región alpina, a la zona de Larra, y ahí podemos ver bosques de Pinus uncinata que son diferentes que estos hayedos, son más abiertos, tienen otras características, pero encontramos las mismas características básicas: la madera muerta, los árboles de diferentes edades, árboles muy viejos, etcétera, que también en una especie de mosaico alternan con zonas de roquedo, de pastizales, de matorrales. Estamos ahora en Euskadi, Gorbella, hay hayedos, quizás no son tan viejos, pero hay unas representaciones bastante buenas. También hay encinares que están bastante interesantes en la zona de Campezu. Excepcional el marojal de Izqui, que en toda la península, bueno, es un tópico, pero es un sitio bastante interesante con todas las características de madurez, y también alisedas interesantes, ya claro, en lugares más estrechos, más pequeños. En cuanto a Aragón, bueno, también hemos realizado estudios localizando, gracias a la ayuda de diferentes expertos, del guarderío, de los técnicos interesados en el tema, localización de diferentes bosques más o menos maduros, lugares de Pinus uncinata increíbles, aparte de los del Pirineo, también en la Sierra de Gúdar, en Teruel, pinares de pino carrasco, que los ves y dices, pues son arbolillos de 25 centímetros de diámetro, torcidos, tienen más de 200 años. Hay algunos enclaves que, por lo que sea, no se han cortado, no se han quemado, y ahí están. Encinares trabajados en el pasado, pero evolucionando hacia una mayor madurez, y bueno, una serie de otras representantes de otras especies, sabinas, pinos. Veis que hay mucha conífera. Estamos en la parte mediterránea de la península, zona con unas condiciones climáticas ecológicas muy duras, pero en la que sobreviven otros bosques de gran interés. En todas estas zonas estamos estableciendo una red de parcelas permanentes para su estudio a largo plazo. Comentaremos. Tejedas. Nos quedan tejedas maduras en nuestro territorio. Bueno, el problema de las tejedas es que han ido quedando muy en escasos enclaves y enclaves muy reducidos. No tengo fotos mejores, pero son de diferentes sitios, desde el Pirineo, desde la zona de Bujaruelo en Ordesa, Urbasa, otros sitios. Aquí tenéis en esta provincia de Guipúzcoa estupendas tejedas también, con mayor y menor grado de madurez. En cuanto al seguimiento a largo plazo, como os decía, bueno, pues establecemos una serie de parcelas, un método de seguimiento que quizá podría ser mejor o peor, pero bueno, sobre un cuarto de hectárea, 50 por 50 metros, localizamos cada uno de los árboles, medimos su diámetro, su
altura, la cantidad de dendromicrohábitats que tiene. Pero no nos quedamos en eso, sino que invitamos a nuestros colaboradores expertos en líquenes, en musgos, en flora, en aves, en murciélagos, para que nos digan qué hay ahora mismo ahí, para que volvamos dentro de 10 años y volvamos a ver lo mismo. Igual en 10 años no ha cambiado nada. Pues estupendo, no ha cambiado nada. Dentro de 20, joder, pues resulta que, mira, se han muerto estos árboles, han nacido estos otros. Hay especies que cambian, está cambiando. Creo que David nos hablará esta tarde bastante de cambio climático y demás, pero en líquenes, en musgos, el experto holandés nos está diciendo, están subiendo las especies de la zona mediterránea y por otro lado estamos perdiendo especies. Se nos están yendo especies y nos están llegando de zonas más cálidas. Bueno, aparte de todo esto, hacemos otra serie de cuestiones. Una de ellas es usar las nuevas tecnologías, aparte de un estudio con dron, el estudio con el LIDAR terrestre, que nos permite escanear la estructura del bosque, identificar cada uno de los árboles, ver esto a efectos también de comparar a largo plazo. Esto nos mide exactamente, no solo ya el diámetro del árbol a la altura del pecho, que es lo que hacemos a mano, digamos, sino en cualquier altura vamos viendo la forma de los árboles y os quiero poner, si funciona. Sí, parece que funciona. Esto es uno de estos bosques maduros en el Pirineo, en el que hicimos, gracias a este sistema de LIDAR terrestre, el escaneado de una pequeña parcela de 50 por 50, en la que podemos ver perfectamente no solo los árboles en pie, los árboles caídos, todas las ramas, las plantas que hay, y podemos identificar cada uno de los árboles, tomar mediciones para ese seguimiento a largo plazo. Eso rojo que hay en el centro abajo es el trípode, que no es tan fácil eliminar. Entonces, bueno, esto nos va a dar información de interés. Para nosotros pensamos que sí, que vamos a ver cómo diferentes cuestiones pueden afectar a los bosques, cómo el cambio climático puede hacer que se modifiquen las condiciones de estos bosques y podemos aprender algo para gestionar nuestros bosques que no son tan maduros. Entonces, vamos a ver. Pasamos al capítulo feo. Arturo ha hablado mucho ya de ello. A mí me ha tocado la parte bonita, la de los bosques maduros, pero que sepáis que, bueno, pues la gestión forestal hasta finales del siglo XX, el objetivo principal era la economía. Conseguir, bueno, pues fustes estupendos como estos de haya, a través de la gestión del arbolado en esas estructuras bastante homogéneas para conseguir, bueno, estos fustes. ¿Se pensaba en la biodiversidad? Pues no se pensaba mucho. Actualmente se está pensando, pues se está pensando un poco más. ¿Suficiente? Pues para mí no. Entonces, efectos de la gestión forestal sobre la estructura del bosque. Bueno, pues todos estos son imágenes de hayedos normalmente. Aquí tenéis un parque natural, el de Aizkorri-Aratz, Guipúzcoa. Es fantástico, es muy bonito, paisajísticamente es bello. Se ha dirigido hacia esa estructura para que sea bello, productivo, pero nos hemos olvidado de las cuestiones de madurez. Nos hemos olvidado que a través de la gestión habitual que se ha ido haciendo estamos llegando a una homogeneización excesiva, se están sacando los árboles viejos porque se pensaba que estos ya no producen. Lo que hay que hacer con lo viejo es retirarlo. Se ha quitado la madera muerta por miedo a que propagara plagas, se han eliminado las especies, que no es la principal. Aquí se hace una ordenación de montes y se dice, esta zona es de hayedo, especie principal el haya. Todo lo que no es haya hay que eliminar. Eso se ha venido haciendo y estaba diciendo hasta finales del siglo XX, pero desgraciadamente los finales del siglo XX no se acaban nunca. Seguimos en ello. Y sobre todo la compactación de los suelos, que va a tener una repercusión bastante grave en el funcionamiento del bosque. Bueno, de manera rápida he querido representar ese ciclo que os he puesto antes de las fases de ciclo, ahora con la terminología que utilizamos los forestales. En vez de fase inicial sería el regenerado, en vez de la fase de exclusión de fuste sería un latizal, en vez de la fase óptima sería el bajo fustal y el fustal alto, y tendríamos finalmente
los rodales viejos, que también se les suele llamar extramaduros. Con el extramaduro quiere decir como que estos se han pasado ya. Bueno, así como antes os decía que el ciclo normal en un hayedo sería de 400, 500, 600 años, no lo sé, depende del sitio, pues en una zona gestionada lo que se hace es ir realizando una serie de actuaciones para que ese ciclo sea más rápido. Para pasar del latizal al bajo fustal se realiza un atajo, le llaman atajo, que son los clareos. Son cortas sin interés comercial, se cortan los árboles y se dejan en el suelo. ¿Para qué? Para que los que quedan crezcan más deprisa y se hagan gordos antes. Después se realiza otro atajo, que son las claras, para llegar al momento óptimo, que son cortas, ya con interés comercial, pero de árboles de tamaño intermedio. Y en este punto, que es la fase óptima, como os decía, pues realizamos el último atajo, que es la corta de regeneración, que nos lleva de ahí hacia el regenerado. Bueno, fantástico. Hemos conseguido el ciclo que antes os decía, 600 años en solo 100. Somos unos genios, somos la bomba. ¿Nos estamos olvidando algo? Pues sí, nos estamos olvidando de todo ese rinconcito de ahí, que es la fase de senescencia, que es donde vive la osmoderma eremita que enseñaba Arturo, donde viven determinados pájaros carpinteros, donde viven determinados insectos líquenes que solo tenemos en esas fases. Entonces, esto es un problema. ¿Cómo está la cosa en la Unión Europea? Bueno, esto es Francesco Sabatini, es un buen amigo que hizo una prospección de dónde quedaban rodales vírgenes. Vírgenes, los tenemos por aquí. Un par de enclaves en el Pirineo, o maduros en toda Europa. Bueno, el mapa no está completo, faltan sitios por un lado por falta de conocimiento, por falta de interés muchas veces en nuestros países del suroccidente. Fijáis, las Islas Británicas prácticamente no tienen nada. Nosotros tenemos unos cuantos puntos. La zona de Euskadi aparece prácticamente vacía. Navarra sí que hay algo. Aragón han puesto algo en el Pirineo, pero no han puesto en el resto. Bueno, no es totalmente fidedigno, pero nos da una idea de la gran diferencia en toda Europa. Europa Oriental está bastante bien, Alemania muy poco. Ellos sí que lo tienen bien localizado, pero son escasos. En Francia escasamente controlados y en España pues un poco escaso. ¿Qué pasa en Euskadi? Bueno, esto es un estudio reciente que hemos hecho con... ¿Dónde está Tomás? Le he visto antes ahí. Con Tomás y con otros técnicos de Colur, en el que hemos intentado evaluar el estado de conservación de todos los bosques de Euskadi a través de una representación, y hemos evaluado, entre otras cosas, la fase del ciclo silvogenético en la que se encuentra cada una de 350 parcelas distribuidas en los diferentes hábitats arbolados, y vemos que, bueno, lo que más domina son los rodales en fase óptima. Entre la óptima exclusión de fustes inicial podemos decir que habría un 70% de la superficie, pero es que la cronología de un bosque, las fases de inicial exclusión de fustes y óptima no ocuparían más de un 40%. La fase terminal y la de desintegración o senescente son las que más años llevan, mientras que nosotros lo que tenemos es una muy escasa representación de las fases más avanzadas del ciclo. Reflexiones, a esto ya para terminar, una serie de cuestiones. Luego creo que va a haber una mesa redonda, pero bueno, también si hay turno de preguntas podemos comentar lo que queráis. Los árboles viejos, las estructuras naturales, los dendromicrohábitats o otros microhábitats específicos como regatas, roquedos. Esto nos da la oportunidad para una biodiversidad más completa. Los bosques gestionados, los bosques muy alterados, esa biodiversidad se reduce mucho. La dinámica natural y los procesos ecológicos son fundamentales para que esto funcione. Tenemos que intentar comprender su funcionamiento y adaptar nuestra gestión o nuestra no gestión a ello. Lo que nos queda es muy poco. Bosques maduros hay muy pocos y encima están dispersos, desconexos. Hay que intentar hacer todo lo posible para protegerlos y fomentar la evolución de los que no están en el grado más alto de madurez, sino para que terminen de avanzar hacia la madurez.
Estamos realizando ahora en Aragón un estudio de cómo de resilientes, cómo de resistentes también son los enclaves de bosque maduro frente a cambio climático. Bueno, pues a través de una serie de técnicas en las que no viene al caso ahora entrar, a partir de imágenes satélites del NDVI. Además, estamos viendo, y también dentro de cronología, que la oscilación climática es menor en los rodales maduros y que podríamos considerarlos refugios climáticos. Esto es una recomendación, salir al monte en lugar de estar metidos en una casa como esta, observar lo que veis y hay que hacer lo que sea, hay que presionar, ya lo decía Arturo, creo, si te he entendido bien, a los poderes políticos para que apliquen estas cosas, porque hay gente que está estudiando esto, pero parece que no llega a ningún lado. y se hacen, me parece que decías también, ¿no?, encuentros para debatir, no sé qué. Se llega a unas ideas y luego se publican otras diferentes. Y bueno, tenemos bosques en diferente estado de madurez. Esto está en catalán porque tuvimos un proyecto live también en Cataluña. Zonas de senescencia, rodales de senescencia, hay que dejarlos a evolución libre. En otras fases del ciclo se puede realizar una gestión activa que avance hacia la madurez. Y con esto, muchas gracias. Esto es una foto curiosa, estuvimos Raquel y yo justamente con alumnos de la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid que vinieron a unos enclaves maduros y no tan maduros del Pirineo. Y bueno, hay que divulgar estas cosas, hay que darlo a conocer a la gente que en el futuro va a tener responsabilidad sobre la gestión de los bosques, fundamental. Bueno, ahí acompañamos a la gente de la Facultad de Biología, de las Facultades de Ingenieros de Montes, de otras, pero a los chavales se les ve ilusionados. Espero que puedan disfrutar de bosques maduros y eso era todo lo que os quería decir.